Gracias. Pues buenas tardes y vamos a empezar esta rueda de prensa que hacemos todos los meses para explicar un poco la situación política en general y la situación de nuestro grupo en particular. Y bueno, evidentemente tenemos que volver a hablar de la situación en los plenos. Y sí que vamos a insistir una y otra vez en todas las ruedas de prensa que demos sobre esta cuestión, porque creo que es importante que los ciudadanos conozcan la situación que le toca vivir al grupo parlamentario Vox en todas y cada una de estas sesiones plenarias, sobre todo a raíz de la campaña de desprestigio brutal a la que se somete a nuestro grupo parlamentario por algunos medios de comunicación que ya pusimos sobre la mesa el pasado pleno y pusimos en conocimiento de los ciudadanos. Reciben una importante y suculenta subvención por parte del Gobierno de la ciudad y que, bueno, se han abonado prácticamente a distorsionar y a tergiversar todas y cada una de las actuaciones de nuestro grupo parlamentario en los plenos de la Asamblea. Bien, Vox cumple con su función de oposición al Gobierno. Está claro que el Gobierno no desea, bajo ningún concepto, que los ciudadanos conozcan la verdad sobre sus políticas sometidas al izquierdismo, a las políticas del Partido Socialista y también a las políticas de los grupos promarroquíes que llevan a esta ciudad a ese proceso marroquinizador avanzado que, por desgracia, vivimos. Pero es que tampoco quiere que se ponga de relieve cómo se gasta el dinero de los ceutíes en general, que se ponga de relieve cómo se gasta el dinero de los ceutíes para controlar algunos medios de comunicación. Tampoco quieren que se sepa cómo algunos mangonean habitualmente el presupuesto y tampoco quieren que se sepa cómo el Gobierno y ahora sus socios extienden de manera desmedida su red clientelar. Debemos decir que en 20 años de la dictadura de Vivas, la única oposición que existe en este teatro, es un teatro circense montado por Vivas en estos, como digo, últimos 20 años, es Vox. Se puede visualizar ya perfectamente la puesta en escena que tienen montado PSOE, MDC, Ceuta y por supuesto, el compadreo absoluto que se traen con el Gobierno. Incluso hay detalles ya que lo ponen de manifiesto y lo evidencian abiertamente. Ya estamos viendo cómo supuestamente el azote, hasta hace no mucho, del Gobierno, que era Fátima Ahmed, sale abiertamente en defensa de los intereses y posicionamientos del Partido Popular. Yo creo que eso es una prueba evidente de esa componenda y de cómo todos los grupos están comprometidos en esa idea de prestarse al servicio y a los tejemanejes del tándem que ya forman directamente Pedro Sánchez, Juan Vivas o Pedro y Juan Mentiras. Entonces, ese tándem pues tiene su peso y el resto de los grupos se han sumado directamente a esa componenda. Bien, en el desarrollo de los plenos, si leen algún periódico, el vocero del Gobierno, en este caso el Faro de Ceuta, especialmente el Faro de Ceuta, si ustedes leen ese panfleto, directamente dirán que el que crispa, el que insulta, el que ataca, el que genera todo tipo de distorsión y de clima de crispación es Vox. Bien, pues eso no es así. Hay que ver los plenos, mucha gente que desde luego ve los plenos y después no los comenta y nos habla por la calle, pues dice, es que no tiene nada que ver lo que dicen algunos medios de comunicación con lo que nosotros visualizamos. Es cierto que hay una situación muy tensa en los plenos. Vamos a explicar por qué se producen esas tensiones, pero no se puede achacar única y exclusivamente a la acción de un portavoz o de 4 diputados de un grupo parlamentario cuando la Asamblea se compone de 25. Eso le chirría a cualquiera que pueda ver un pleno.
Lo que sí queda claro, cualquiera que pueda visualizar los plenos, las grabaciones, todos los cortes que se van subiendo a lo largo de la semana después de la sesión plenaria, es que se producen interrupciones continuas y constantes de nuestro portavoz desde la bancada popular. Muchas veces eso no se aprecia por la cámara que está emitiendo. Porque una cosa es cuando se está enfocando desde la posición de quien emite el pleno, que suele ser Radio Televisión Ceuta, y otra cosa es lo que se está viviendo dentro de la Cámara. La bancada popular es, en su conjunto, se dedica a hacer chascarrillos, risas, comentarios, especialmente Yamal Driss. Yamal Driss es el profesional encargado por parte de Juan Vivas en interrumpir constantemente la intervención de nuestro portavoz Carlos Verdejo, con una intención, es que está claro, es que no hay otra intención. Nosotros que estamos alrededor de nuestro portavoz y estamos viendo las actuaciones de Yamal Driss llamando payaso, ridículo, inútil, haciendo risas, mofas, haciendo comentarios en voz baja, riéndose con sus propios compañeros, tienen solo un solo objetivo, que es desconcentrar a nuestro portavoz y evitar que pueda hacer de manera adecuada su intervención. No lo consiguen. Al final, nuestro portavoz hace su intervención de manera brillante, pero ese es el objetivo de la bancada popular, buscando directamente la provocación y que al final nuestro portavoz tenga que volverse directamente contra Yamal Driss, decirle contestarle o directamente decirle o pedir que por favor se calle, claro, y ahí empieza ya la interrupción, las intervenciones fuera de tiempo del señor Vivas, etcétera, etcétera. El único objetivo, no hay otro, es que la intervención de nuestro portavoz no se pueda llevar a cabo porque no quieren que se oiga lo que nuestro portavoz tiene que decir, lo que nuestro grupo parlamentario ha preparado para que los ceutíes conozcan. Eso el Gobierno no quiere que se oiga y, por lo tanto, necesita interrumpir, provocar y evitar que el Pleno se desarrolle con normalidad. Como digo, es un Pleno formado por 25. Nosotros somos 4 diputados de esos 25. Pero es que también se está dando la situación, y esto viene siendo habitual en todos los plenos, pero en estos últimos plenos lo hemos notado con mayor insistencia. No solo tenemos que soportar los ataques del Gobierno, los insultos del Gobierno y las intervenciones desmedidas y fuera de tiempo del presidente Vivas, que ahora explicaré el por qué hace eso y en qué situación de privilegio se encuentra para hacerlo, sino también hay que tener en cuenta que tenemos que aguantar que automáticamente el resto de los grupos dirijan sus intervenciones también a atacarnos y también a insultarnos. Eso también se está dando cuenta. Claro, después vienen algunos medios y utilizan la parte que les interesa, en la que nuestro portavoz, defendiéndose de estos ataques, pues se refiere, en un caso concreto, a la diputada de MDC, interpela y le dice alguna cuestión en defensa de ese ataque que ha recibido, pero los medios no se hacen eco en ningún momento de cuestiones tan graves para nosotros como es la amenaza velada que lanza la diputada Fátima Mohamed, en la que dice en el último pleno e insinúa que todos harían lo posible para que Vox no estuviera representado en la Asamblea la próxima legislatura. Bien, esto tiene su importancia. Tiene su importancia porque la actuación que tienen que llevar a cabo todos, según la diputada Ahmed, para que Vox no esté representado en la próxima legislatura en la Asamblea, tendrá que ser bastante contundente y, en cierto modo, quizá desmedida, porque Vox, desde noviembre de 2019, es la primera fuerza política de la ciudad, con 12.000 votos, son 12.000 ceutíes los que dieron su apoyo a la candidatura de Vox en Ceuta. Pero es que todas las encuestas, incluso las encuestas cocinadas por el Partido Popular, no pueden negar que Vox va a ser una de las fuerzas mayoritarias en la ciudad de Ceuta, con un apoyo importante de la ciudadanía. ¿Cómo? A 2 meses, 3 meses vista de los próximos comicios municipales,
tienen intención de hacer desaparecer a Vox de tal manera que no tenga ni siquiera la representación que las encuestas mayoritariamente le otorgan en esta ciudad. Esto es preocupante porque esta gente ya hemos visto en estos meses que son capaces de todo, y lo hemos podido comprobar. Así que yo creo que estas cuestiones pasan desapercibidas, se centran en Vox, solo en lo que dice nuestro portavoz o se dice desde nuestro grupo para defendernos de todos esos ataques, pero hechos relevantes e importantes, tal y como están las cosas, pues parece ser que algunos quieren que pase desapercibido. Bien, yo creo que los ciudadanos tienen que conocer un poco. Realmente, durante estos 20 años de dictadura de Vivas, los ciudadanos, quizá un poco por aburrimiento, porque tienen sus problemas, su día a día, la situación de Ceuta no es nada halagüeña, la gente está preocupada por sus cuestiones, pues no se han puesto a analizar abiertamente cómo está diseñada esa asamblea que preside este personaje. Los ciudadanos tienen que entender que la asamblea está diseñada con un sistema arcaico, con ciertas formas dictatoriales, regulado y controlado directamente con carácter personalista, por la figura de Vivas. Una especie de cámara representativa, los que ya tenemos alguna edad, conocemos un poco cómo se funcionaban las repúblicas democráticas, entre comillas, democráticas de la era soviética, de la Europa del Este, pues entendemos un poco, o podemos entender un poco cómo se configura la cámara representativa que tiene diseñada el presidente Vivas. Bien, el presidente que se sienta en situación de predominio con respecto al resto de los grupos parlamentarios es el presidente del Ejecutivo, el presidente del Gobierno de la ciudad, es el presidente de Ceuta, es el líder del Grupo Popular, no lo olvidemos, porque él es el candidato del Grupo Popular, el que se ha presentado, el Partido Popular, con el que se ha presentado a las elecciones, y a su vez ejerce de presidente de la Cámara. O sea, el concepto de Montesquieu, de separación de poderes y de diferenciación entre el Ejecutivo, el Legislativo, eso para él no existe. Él es todo, uno y trino. Él es todo en la Cámara. Por lo tanto, hay que entender la situación en la que queda el resto de los grupos en relación con el poder absoluto y dictatorial que ejerce Juan Vivas en la Cámara representativa de la ciudad de Ceuta. Quiere decir que si estás dentro de su sistema, del sistema que él ha diseñado y ha tejido en los últimos 20 años, tienes cierta capacidad de actuación. O sea, que llevas 4 propuestas y hacen como que te la aprueban y se queda ahí la cosa como, oye, mira, pues has sacado una propuesta que nunca llega a ningún lado, porque no se ejecutan. Los ceutíes saben perfectamente que todas las propuestas que se aprueban ahí, se aprueban una y otra vez y nunca se ejecutan. Porque, entre otras cosas, la dictadura que ejerce Juan Vivas se ha arrogado la capacidad de decisión que suelen tener los plenos de los ayuntamientos. En sus tiempos de mayoría absoluta, lo que hizo el Grupo Popular, fue eliminar la capacidad de decisión del Pleno y otorgársela directamente al Consejo de Gobierno. Con lo que quiere decir que realmente el Pleno de la Asamblea está ahí para hacer el monigote y tocarle las palmas a Juan Vivas, al dictador. Claro, si te enfrentas a él, el presidente utiliza indiscriminadamente, esta palabra es importante, sus diferentes roles en la Asamblea. Como digo, él es el presidente del Ejecutivo, es el presidente de su grupo, el Grupo Popular, y además es el presidente de la Cámara, presidente, moderador o como quieran llamarle. Bien, esos roles juegan siempre en su favor. ¿Por qué? Esto también hay que tenerlo en cuenta porque es verdaderamente importante. El reglamento de la Asamblea, teníamos un reglamento en 2015 que se aprobó en su momento, unilateralmente, lo decidió él porque tenía la mayoría absoluta, lo cambia en 2018, es un reglamento diseñado y aprobado, y esto hay que tenerlo en cuenta, sin consenso político. Política de rodillo.
Ellos tienen la mayoría absoluta y ellos han diseñado los reglamentos que regulaban el funcionamiento de la Asamblea. Muy democrático en el momento en el que el Partido Popular pierde esa mayoría absoluta, no puede ser ese funcionamiento. Por supuesto, no hay manera posible de apelar a una legislación nacional como la ley de base de régimen local que te pueda amparar ante un reclamo, ¿no? Porque automáticamente le preguntas a una persona que está totalmente controlada, a su vez, por el presidente, por el dictador Juan Vivas, que es la secretaria general, y te alude al reglamento. Claro, tú buscas amparo ante una arbitrariedad del dictador y la secretaria te dirige al reglamento que ellos unilateralmente han aprobado. Esa situación es la que se está produciendo en la Asamblea de Ceuta. Los ceutíes tienen que tener en cuenta la situación de carácter dictatorial que tiene esa Asamblea, ¿vale? Esto es importante. Creo que muchos ceutíes desconocían cómo funciona en estos años y cómo funciona actualmente la Asamblea de la ciudad de Ceuta y cómo funcionan los plenos. También hay que decir que este señor, el dictador, los dictadores suelen ser desvergonzados. La mayoría se sienten impunes, se sienten bravucones, creo que lo ha definido muy bien nuestro portavoz en el último pleno. Bravucón, se siente impune y se siente poderoso, arropado por el resto de sus mariachis, de sus correligionarios de andanzas y sus socios de la izquierda y de la ultraizquierda promarroquí, y claro, entonces se siente con la desvergüenza para recriminar a quienes se rebelan contra su dictadura. Él se siente directamente en la posibilidad de dar sus discursos y sus peroratas eternas a quien se opone al funcionamiento antidemocrático que tiene su Cámara de representación, obligando al resto de los grupos. Los otros lo aceptan, porque están en la componenda, están dentro del sistema y por lo tanto obtienen su rédito. Cuando te enfrentas, como digo, al final te obliga a debatir en condiciones de desigualdad, obligando, esto también es importante, obligando a los números unos, igual que él, que se presentaron a las elecciones, a tener que debatir en situación de desigualdad, porque no pueden tratar los asuntos parlamentarios directamente con el número uno contra el que se enfrentaron en las elecciones. No. Eso no lo puede. Yo en mi caso, por ejemplo, fui el candidato en las elecciones de 2019. Yo no tengo la oportunidad de tener un debate parlamentario directamente contra la persona con la que yo me enfrenté en las elecciones autonómicas municipales de 2019. Es que ni siquiera tengo la oportunidad de tener un debate abierto con el número 2. El número 1 se asienta en su posición de poder. Bueno, pues el portavoz debería ser el número 2. No. Directamente, en un gesto de desprecio al resto de los representados, los candidatos de las otras formaciones, nombra portavoz a su número 3. A su número 3, que en este caso es el señor Rontomé. Por lo cual él siempre va ahí como de hombre bueno, va dirigiendo y controlando el funcionamiento de unos y otros y, como digo, todavía, claro, en el desconocimiento que la gente tiene de esta situación, que espero que a partir de hoy vaya teniendo un poco más clara, nosotros estamos abiertos directamente a explicarla tantas veces como sea necesario, pues bien, pues se permite el lujo, precisamente este señor, de insultar a este diputado que os habla, al candidato en su momento y él. En esta ocasión será también candidato de Vox, pues dándonos lecciones de portavocía, llamándome incluso calificativos, el presidente de la Cámara, que se supone que tiene que moderar, que tiene esa posición de privilegio, insulta a uno de los representantes que en ningún momento se dirige a él. Yo no intervengo, el portavoz es Carlos Verdejo y me llama mudo, estoy en modo avión, y se dedica a provocarme, a insultarme, a tratarme con desprecio. Y bueno, hay que tener en cuenta que el mudo ha sido él, el mudo fue él. Esto también lo tienen que saber los ceutíes, que el mudo fue él. Cuando en el año 2000 se hizo una moción de censura
Él ni siquiera había sido el candidato del Partido Popular en las elecciones del año 1999. Quien tenga cierta edad tendrá memoria. Es cierto que hay una generación de ceutíes que ha nacido y que solo ha visto y ha podido ver la dictadura de este señor en 20 años, pero quienes tenemos algo más de edad recordamos que él era el número 5. Ni siquiera fue candidato, ni siquiera fue capaz de enfrentarse a otros candidatos en ningún momento. Él era el número 5 y pues con las componendas de esta ciudad y por obra y gracia de los poderes fácticos pasó del número 5 al número 1. Lo pusieron de presidente de la ciudad con una moción de censura, la gente recordará, con los esquilistas, con tránsfugas y tal, lo que a él le gusta mover, y sin haber abierto la boca en esa legislatura, se encontró siendo presidente de la ciudad de Ceuta, con todos los parabienes del poder, con todo el control del presupuesto, sin que nadie supiera hasta ese momento de su existencia política, y a partir de ahí, sentado en la poltrona, pues se ha dedicado a decir que ganaba elecciones. Que ganaba las elecciones hay que tener otro dato en cuenta. El señor Vivas saca 19 escaños en las elecciones del año 2001, 19 escaños en esas elecciones, la gente con cierto hartazgo, situación de descontrol, de los tránsfugas, de la época Gil, etcétera. Aquí nadie se acordará ahora de que en su momento también se votó al Gil y que mucha gente votó al Gil, al grupo Gil, etcétera. Pero en este momento el señor Vivas saca 19 escaños, ¿y qué es lo que se dedica a hacer? A perder elección tras elección. O sea, cada legislatura ha perdido alrededor de 3 escaños de media, pasando de 19 escaños a tener 9 escaños 20 años después, dejándose 10 escaños en el camino. O sea, un capital. O sea, solo se ha dedicado a perder elecciones. Claro, lo que tenía enfrente era una disidencia controlada. Solo le bastaba sacar a pasear un ratito a Juan Luis Aróstegui que le dijera 4 cosas, compadreaban después de otra manera, según qué asociación o qué historia o qué sindicato estuviera subvencionado, y bueno, aparecía el pater familias desde su posición de poder levantando la mano, que es lo que le gusta, señalar a los demás con arrogancia y prepotencia desde su posición dominante, y bueno, pues parecía como que era lo único que los ceutíes tenían para poder votar como alternativa a la banda que estaba sentada a su izquierda. Eso se ha acabado, está claro que se ha acabado. Desde que apareció Vox, se ha acabado, y nosotros somos una verdadera oposición y una verdadera alternativa a lo que representa la dictadura de Juan Vivas, a la que, desde luego, nos vamos a seguir enfrentando. Así que de dictadores, lecciones las justas. Eso también lo quiero dejar muy claro. Bien, esto conecta pues con toda la situación del pleno fantasma de ayer. Eso es un pleno fantasma, un pleno fantasma, un pleno de la vergüenza, claro, un pleno de tal vergüenza que tuvieron que esconder de alguna manera. A ver si lo hacíamos a la hora de los toros, a las 5 de la tarde a la hora de los toros. Bueno, aquí en Ceuta no se sabe porque no puede haber corrida de toros, porque no da la gana a estos señores de poder montar una corrida de toros en Ceuta. Pero bueno, a la hora de los toros, o la hora de la siesta en España, pues montan un pleno. Nosotros ya habíamos manifestado que no íbamos a participar de esa componenda, y mucho menos cambiando con 24 horas de antelación el pleno, porque viene Pedro Mentira, porque viene el traidor de Pedro Sánchez a Ceuta, y ahora hablaremos también un ratito de eso, a hacer muy bien no sabemos qué, pero se viene a Ceuta, y como era su querido presidente, pues se va a tocarle las palmas y a hacerle de palmero al señor Sánchez por allí, por el Tarajal, curiosamente siempre por el Tarajal. Entonces, bueno, pues se reúne el pleno por la tarde para esto. Esto es curiosísimo, esto es de un medio local, dice: la Asamblea, es que esto es bueno que lo vean los ceutíes, la Asamblea aprueba, entre comillas, las comillas aquí no pintaban nada, pero está entrecomillado, definitivamente el expediente de revisión, y en grande aquí el PGU, como son las siglas que se corresponden. Curiosamente, lo que interesa es que aparezca definitivamente. Mentira, no se ha aprobado definitivamente lo que quieren que algunos piensen con este titular que se ha aprobado. No se ha aprobado el PGU definitivamente.
No. Que nadie piense que se ha aprobado el PGU definitivamente. Lo que se ha aprobado o hecho el paripé de aprobar ha sido pues las recomendaciones, las observaciones, las indicaciones que le han hecho desde Madrid. Después de 20 años, ¿cuánto? No, 20 años no, 30 años sin aprobar un PGU, y después de hablar en marzo del año pasado, a bombo y platillo de que ya estaba el PGU, lo llevaron a pleno, hablaban de momento histórico, de aprobación inicial, etcétera, etcétera, 2 meses después desde el gobierno central, desde Madrid, vuelven a decir que nanay, que el trabajo está mal hecho, y que tiene que volverse esto a Ceuta y que tienen que hacer el trabajo en condiciones. Y nos encontramos que tienen que volver a otro pleno, utilizando sus medios para intentar enmascarar y engañar a los ceutíes con titulares como este, para aprobar esas recomendaciones o esas modificaciones que desde Madrid le hacen. ¿Qué hace este PGU? Vuelve otra vez a Madrid. Y viendo la capacidad, mejor dicho, la incapacidad de hacer el trabajo en 30 años, como Dios manda, dudo mucho que hayan modificado nada adecuadamente en menos de 5 meses. Por lo tanto, intuimos que la siguiente respuesta que tengamos del Gobierno de Madrid será: hay que volver a hacer otras modificaciones para poder aprobar este PGU sine die, como la aduana comercial, sine die como la aduana comercial. Y me gustaría no equivocarme, porque como Ceutín es muy interesante que tengamos un PGU para nuestro desarrollo económico, por supuesto. Nosotros queremos tener un PGU, pero con esta gente, como la aduana comercial, sine die. Bien, y bueno, vamos a hablar de la visita de Sánchez, porque hay que hablar de la visita de Pedro Mentira, porque es curioso. O sea, Pedro Mentira, si tuviera que inaugurar todos los ambulatorios que se hacen en España, pues tendríamos una deuda de combustible en el Falcon tremenda. Porque este hombre, aparte que viaja en Falcon a todos los sitios, pues imagínate si hay que inaugurar ambulatorios por toda España. Y él inauguró un ambulatorio en el Tarajal. No sabemos muy bien si lo que viene es un poco huyendo de ciertas tramas de corrupción que se han ido destapando en el Parlamento y se ha querido un poco quitar de en medio y venir al único sitio donde lo recibe su querido amigo, que lo llama querido presidente, y le da ciertos golpecitos en la espalda de ánimo. Ha venido aquí a refugiarse en el regazo de Juan Vivas, y ha hecho esa visita rápida para salir un poquito del epicentro de esa trama de amigotes que se ha destapado en el grupo parlamentario socialista, en el Congreso. Quizás haya sido ese el motivo, o bien ha venido a Ceuta a ¿qué? Pues un poco a decirle a Marruecos: oye, ya hemos construido un centro sanitario cerca de la frontera, ya lo tenéis a disposición, muy cerquita, está a escasos metros de la frontera, como el hospital que tenemos, que también os lo hemos puesto cerquita de la frontera. Yo vengo aquí a deciros: oye, que estamos haciendo cositas para que tengáis un ambulatorio cerca de la frontera a vuestro servicio. Quizás a lo mejor también ha venido a decir: bueno, con los fiascos que estoy haciendo yo aquí con Ceuta, pues yo qué sé, algún gesto voy a tener, porque es que no hay manera de que salga adelante nada de lo que digo. Claro, porque está mintiendo de lo que digo que va a pasar en mis visitas de pleitesía al sultán de Marruecos. Bueno, al sultán de Marruecos no, al gobierno marroquí, porque el sultán ni se molesta en ir a recibir a este personaje. Entonces, claro, es que son muchas las situaciones que levantan sospechas sobre la visita de Pedro Sánchez a la ciudad de Ceuta y a la inauguración, porque los problemas reales que tiene la ciudad de Ceuta en materia de sanidad es que ni los ha tratado, ni se ha reunido con los sindicatos médicos, con la ministra, que se ha venido aquí a hacerle también de mariachi a Pedro Sánchez, se ha reunido con los médicos en una situación previa a una próxima huelga, por la situación tan precaria en la que está la sanidad en la ciudad de Ceuta, en la que están los médicos en la ciudad. No hemos visto que se haya interesado por la situación de los equipos sanitarios, o por la situación laboral, o por la falta de especialistas, o por la clínica de radioterapia, o por toda la necesidad sanitaria que tiene, o por otros centros ambulatorios que también están en la ciudad y que parece que están en el tercer mundo, que también. Eso no sé, por eso nos ha molestado. Ha venido, se ha hecho una foto
allí en el ambulatorio con todos los miembros del gobierno socialista, por lo menos los que han querido acompañar a Juan Viva. Ha recibido el cariño, el afecto, la sumisión, la pleitesía de Juan Viva. El montajillo ese que le hicieron ahí en la Marina, sabe muy bien, eran 25, 30, 40 personas, todos con sus banderas, todo uniforme, todos estaban muy uniformados y alguno incluso hasta confesó que era de que yo soy militante, o sea, una puesta en escena. Yo creo que se viene un poquito aquí a levantar el ánimo y la moral en previsión de todo lo que se le viene encima con los asuntos del título de familiares, bueno, del Congreso, del grupo parlamentario que tienen allí en el Partido Socialista. Y bien, este es un poquito el repaso, creo que era importante hacer el repaso de todos estos temas, de todas estas cuestiones, y si algún medio quiere hacer alguna pregunta, alguna cuestión, pues encantado de poder responderla. Sí, ¿qué hay, señor Redonda? ¿Qué tal? Buenas tardes. Me gustaría saber si Vox, de aquí a que termine esta legislatura, va a promover una modificación del reglamento de la Asamblea. Bien, nosotros lo intentamos que se modificase a mitad de la legislatura, casi con el comienzo de la legislatura, que se hiciera una modificación del reglamento y se equilibrara a la situación real que en estos momentos tenía la Cámara y que mostraba que el Partido Popular ya no tenía esas mayorías absolutas y que había otros grupos mayoritarios en la Asamblea. La respuesta de Viva fue, bueno, sí, tal, estoy diciendo tal y como se puso, en plan así, abuelo, bueno, esto es muy complicado, tiene que ir al Consejo de Estado, abrir esto ahora supondría que pasaran muchos meses, muchas enmiendas, mucha historia, esto es muy complicado hacerlo, excusa. Cuando quiero le interesa algo, lo aprueba en 24 horas y lo saca para adelante, eso está claro. Entonces sí que se planteó una modificación del reglamento para que se ajustase y se adaptase a la realidad actual que va a tener ya a partir de esta legislatura, de la próxima legislatura, la Cámara, y en la que las mayorías absolutas evidentemente van a ser complicadas. Cual yo creo que la partida tienen que jugarla todos los grupos en igualdad, que es tener una Cámara democrática, no a la democracia de las repúblicas soviéticas y comunistas de los años 80, pero una verdadera Cámara democrática en la que los ceutíes estén verdaderamente representados en igualdad de condiciones en función de su representación. Buenas tardes. Yo estoy diciendo lo mismo, ya que parece que no están conformes con el reglamento. De cara a las próximas legislaturas, ¿cómo propondrían, qué cambios propondrían hacer para que fuese, como dice, más democrática? Sí, está claro que el reglamento se tiene que cambiar, como digo, que hay que hablar, hay que tener en cuenta la representación que salga de las urnas en las próximas elecciones, el próximo mes de mayo, ver qué representación es la que los ceutíes otorgan a los grupos políticos que se presentan a estas elecciones, y en función de esa representación hay que intentar adaptar el reglamento a la realidad que se muestra a partir desde el año 2019, pero que probablemente se muestre a partir de este año, de las próximas elecciones de mayo, abrir un periodo de consulta, un periodo de diálogo. Aunque parezca mentira y algunos quieran presentar lo contrario, Vox está abierto al diálogo. Vox es el primer partido que está abierto a dialogar, pero no podemos dialogar con una dictadura. La dictadura impone, no dialoga, quiere imponerte su criterio. Pero nosotros en esa situación sí que estaríamos abiertos. Vamos a crear un reglamento que se ajuste a la realidad en la que se diseña la Cámara o que se diseñan las urnas. Vamos a trabajar en eso, y si hay que hacer las consultas al Consejo de Estado, si hay que poner en marcha un equipo jurídico que analice la realidad de la situación en relación con el estatuto que tiene la ciudad autónoma, en función también de una ley superior, que es la ley de base de régimen local, que aquí se la saltan a la torera y que después nos cuesta tanto en costas en el TSJ y en sentencias judiciales. Vamos a buscar ese equilibrio y vamos a convertir la Asamblea de la ciudad de Ceuta en una verdadera Cámara democrática y no en el chiringuito montado por Juan Viva en los últimos 20 años, aprovechándose de sus mayorías absolutas y de su poder
absoluto. Como digo, hasta tal punto de que le ha cercenado la capacidad de gobierno que le corresponde a cualquier pleno de cualquier ayuntamiento, se lo ha cercenado aprovechando su mayoría absoluta y derivando esas competencias al Consejo de Gobierno. Entonces, nosotros buscamos ese equilibrio. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿La ley lo permite? Claro que lo permite. Estamos en un país democrático en el que se amparan los derechos de representación de todos los grupos políticos. Pues nosotros iremos y buscaremos esa situación, por supuesto. Precisamente lo que usted acaba de comentar ahora. Por tanto, una de las propuestas que vosotros proponéis es recuperar competencias para el Pleno. Entiendo que sí. Nosotros lo que proponemos es recuperar la democracia para Ceuta. Recuperar la democracia y, por supuesto, las competencias. Lo que no podemos tener un pleno en el que se llevan propuestas que nunca salen. Eso es una estafa a los ciudadanos. Los ciudadanos, que representamos a los ciudadanos y llevamos propuestas a la Asamblea, es porque entendemos que una parte de los ciudadanos quiere que se lleven a cabo ciertas cuestiones, ciertas reparaciones en barriadas, ciertos proyectos económicos, ciertos proyectos comerciales, que se tengan en cuenta por el gobierno que tiene la ciudad y que tengan cierta capacidad vinculante y que obliguen al gobierno a cumplirlos, que para eso se supone que es una Cámara de Representantes. Nosotros lo que buscamos es que eso tenga efecto y no que eso no valga para nada. Es que eso es una estafa a los ceutíes. Claro que queremos recuperar competencias para el Pleno. Claro que queremos recuperar una Cámara democrática. Una Cámara en la que los ceutíes estén representados realmente y no una Cámara en la que está representada única y exclusivamente la voluntad de Juan Viva, que ni siquiera es ya la voluntad del Partido Popular. Pues nada, pues muchas gracias por vuestra asistencia.